Ahora nos toca ver hiperuricemia, básicamente la enfermedad gota y un diagnóstico diferencial con pseudogota. Primero, la definición es un grupo de enfermedades causada por el depósito de cristales de urato monosódico, abreviado como UMS, ¿ya? En los tejidos como resultado de la hiperuricemia prolongada. O sea, condición es que haya una hiperuricemia. Ya vamos a ver la fisiopatología. Manifestaciones clínicas, una artritis aguda, tanto a nivel articular como puede ser también en tejidos blandos, ¿sí? Formación de tofos, nefropatía gotosa puede afectar el riñón y producción de cálculos a nivel renal. La hiperuricemia no tratada en pacientes con gota puede provocar artritis deformante crónica y destructiva, como vamos a ver más adelante. Primero repasar lo que es sobre el metabolismo del ácido úrico. Aquí tenemos dos esquemas. El primero con mecanismo de la hiperuricemia. Ustedes saben que el ácido úrico se deriva de las proteínas con las purinas, que aporta un 30%, y también en situación de obesidad, también por mayor metabolismo de los tejidos, ¿sí? de nucleótidos. Acuérdense que obesidad es un estado inflamatorio de baja intensidad permanente. Hay una producción de un 70%. Esto entonces va a provocar estos nucleótidos y bases de purina que va a derivar en ácido úrico, tanto sérico como tisular, ¿sí? Pero también si hay un exceso, se van a formar cristales de urato monosódico, como dice acá. Este ácido úrico, ¿sí? Lo vamos a eliminar vía renal con aproximadamente un 70%, y esto va a depender también de genética. Hay gente que produce mucho ácido úrico y elimina mucho por ahí. El síndrome metabólico, ya vamos a ver que, por ejemplo, porque hay tanto la aterosclerosis como hay la diabetes o hiperglicemia y otros factores como la obesidad, ya habíamos dicho, sí, van a provocar exceso de ácido úrico. Y esto también puede ser provocado por el deterioro de la función renal con la disminución de la excreción y muchos fármacos, como vamos a ver más adelante. La genética obviamente es la no metabolismo de las xantinas, por lo cual hay una forma que va a derivar a los cristales de urato monosódico. Además, se secreta un 30% vía gastrointestinal. Como seguimos viendo aquí en relación al dibujo siempre a su izquierda, estos cristales de urato monosódico pueden irse hacia los tejidos blandos como articulares, y esto también va a ser facilitado por la edad, algunos trastornos del metabolismo, y además de eso por la artrosis. Ojo, no es lo mismo artrosis, ¿sí?, que gota, porque hay diferencias radiológicas y clínicas muy significativas. Ahora, en relación al metabolismo de las purinas, aquí tenemos la fructosa, que es metabolizada, y estamos viendo la AMP cíclico, la formación de AMP cíclico, con la formación de inosina monofosfato, la inosina, ahí se forma la xantina, y con la xantinoxidasa se forma la hipoxantina, y esto va a provocar finalmente a través de la xantinoxidasa ácido úrico. La parte genética muchas veces a nivel de este último paso hay una alteración genética de la xantinoxidasa, por lo tanto el ácido úrico no se forma necesariamente y sí provoca cristales.
Aspectos epidemiológicos, la prevalencia afecta al 3,9% de los adultos, esto es de Estados Unidos. El sexo predominante es el hombre en relación a la mujer, relación 4:1. Pero se ha establecido que la prevalencia en las mujeres está aumentando. Asociación con otras enfermedades, ¿sí? En comparación con los hombres, en las mujeres mayor probabilidad de diabetes, enfermedad coronaria y de enfermedad renal crónica. No se olviden, ¿sí? Nunca que el paciente gotoso se acompaña muchas veces de hiperglicemia, de disminución o alteración de la función renal y de alteración de los lípidos, sobre todo de trastorno aterosclerótico. ¿Ya? La edad predominante en general hombres de 30 a 50 años y en las mujeres ya más mayores como a los 60 o más años. En cuanto a la etiología, aquí vamos a ver, causada por la inflamación debida al depósito de cristales, o sea, se depositan estos cristales a nivel tejido blando o articulación y desencadena una inflamación. Principal factor de riesgo es la hiperuricemia, ya hemos hablado que no se metaboliza todo, por lo tanto no se metaboliza todo ácido úrico, por lo tanto hay una hiperuricemia a nivel sanguíneo, que puede ser también factores locales, considerar la temperatura, pH y el estrés mecánico. La hiperuricemia y la gota se desarrollan por una producción excesiva de ácido úrico, una disminución de la excreción renal de ácido úrico o ambas, ¿ya? Ahí está la primaria, error congénito de la xantinoxidasa que habíamos hablado, por ejemplo, y las secundarias, trastorno adquirido, la leucemia o farmacológicos como algunos diuréticos. La leucemia básicamente se refiere, o sea, a lisis celular, porque en la leucemia hay un recambio, o sea, una destrucción celular muy intensa y el ácido úrico se eleva bastante. Entonces estos pacientes generalmente tienden a tener ácido úrico. Igualmente en la lisis celular de células tumorales, ¿ya? Aumentan el riesgo, el consumo de alcohol, específicamente la cerveza, y la ingesta de bebida rica en fructosa, como vimos en el metabolismo de las purinas, ¿sí? De las nucleotidasas, ¿sí? De los nucleótidos, perdón, parte desde la fructosa, entonces esto aumenta también la producción de ácido úrico. Aquí tenemos un cuadro de promotores e inhibidores de la gota, formación de cristal. Sí, ahí tienen varios, son procesos básicamente inflamatorios, esto solamente para que tengan un conocimiento un poco mayor. Factores desencadenantes del brote agudo, ¿sí? Cambio rápido en el nivel del urato, o sea, aumento del ácido úrico, liberación de estos microcristales que se van, que a nivel de la misma, ya de la misma artritis gotosa, ¿sí? Hay una saturación y se liberan estos microcristales y provocan mayor reacción inflamatoria. ¿Ya? Bueno, ya hemos hablado que esto es básicamente inflamatorio, con todos estos compuestos que mencionamos ahí. Y la presencia de fagocitos susceptibles, los mastocitos, ¿sí? Como cirugías, tratamientos, traumatismo con liberación de células, ¿sí? Infecciones, otras enfermedades sistémicas intercurrentes, alcohol, ingesta dietética y fármacos que pueden aumentar o disminuir el nivel de urato circulante. Aquí es importante recordar básicamente que cualquier proceso inflamatorio puede exacerbar la crisis gotosa o hacerla recurrente. Aquí tenemos la fisiopatología, tenemos a su izquierda todo el algoritmo de la fisiopatología que lo hemos dividido en dos. En el paso 1, por decirlo, para facilitarlo, no es que haya un paso 1 y paso 2, pero sí para que puedan ustedes leerlo con más detenimiento y con mayor visión. Tenemos
aspectos genéticos, medicamentosos, dietéticos, alcohol, metabólico y proliferativo como las leucemias y otros cánceres. En la parte genética y medicamentos, la metilsantina está alterada, por lo tanto se disminuye la excreción, de ácido úrico, ¿ya? Y ya los otros, ya la dieta, el alcohol, el aspecto metabólico y los aspectos proliferativos van a provocar un aumento del ácido úrico, ¿ya? Entonces esto va a llevar a hiperuricemia. Pueden haber varios mecanismos, como puede haber solamente uno. Generalmente es uno el más predisponente, y esto va a provocar una saturación, una supersaturación. Ahí se forman como una semillas, así como núcleos de semillas que tienen esto como unos agrupaciones de estos cristales, ¿sí? Además hay promotores de la promoción de estos cristales, ¿sí? Y también hay inhibidores, pero con el desbalance de esto se va finalmente a hacer la formación de los cristales con una mayor concentración de urato y la saturación o la formación, o sea, la agregación de microcristales. Luego en el paso 2 como separado simplemente decíamos, y ahí ya viene la parte, o sea, hay una hipersaturación, como habíamos visto. Entonces hay estados proinflamatorios y otros antiinflamatorios, pero generalmente obviamente predomina el estado inflamatorio con células a nivel de las células sinoviales. Estas células sinoviales se inflaman también por los cristales. Entonces crean lo que se llama un inflasoma, que es un mecanismo, un sistema de producción de inflamación, ¿sí? Ya a través, por ejemplo, aquí habla de la interleucina 1 beta, ¿sí? Liberación de esto, que después lleva a una inflamación de articular persistente. Hay liberación complemento, factor de necrosis tumoral alfa, óxido nítrico, quimioquinas también, que son no se olviden que las quimioquinas son las que ayudan a que los glóbulos blancos, sobre todo los leucocitos, migren hacia el lugar, ¿sí? Además hay adhesión de moléculas, ¿sí? Los neutrófagos y los macrófagos llegan a nivel de la articulación o del tejido blanco, ¿sí? Y provocan esta inflamación aguda, donde aquí ustedes tienen el sistema inflamatorio que podría activar esta alteración del tecidual o de la articulación, y esto puede solucionarse en forma espontánea, pero también puede haber recurrencia, ¿sí? Donde a cada rato se están reactivando estos mecanismos inflamatorios. Ya aquí vamos en otro esquema, digamos, tal vez más simple de lo que es las fases iniciales de la activación inducida por cristales de uratos monosódicos. Tenemos aquí la precipitación espontánea de los uratos, ¿sí? Tenemos además liberación a nivel tecidual por un trauma, hemos hablado también que podría haber, por ejemplo, lisis celular, ¿sí? Por ejemplo, en el traumatismo ocurre ¿qué cosa? Puede haber destrucción celular, entonces eso también libera ácido úrico, o sea, purina, ¿ya? Entonces, bueno, aquí y tenemos terapias también para bajar los uratos, que ya vamos a ver por qué pueden aumentar los cristales de ácido úrico, ¿sí? Y estos van a ir básicamente, o sea, van a activar el complemento, ¿sí? Como ven aquí a la izquierda, o activar las células sinoviales.
a nivel de las células sinoviales se perpetúa más que nada, ¿sí? La presencia de macrófagos, de fibroblastos y mastocitos, ¿ya? Junto con la activación del complemento en la parte inmunológica, ¿sí? Van a provocar estos también una migración de neutrófilos, pero además estos pueden provocar, ¿qué cosa? Una alteración a nivel de endotelio vascular a través de liberación de histamina, de otros mediadores y finalmente aumentar el proceso inflamatorio por flujo de neutrófilos y la quimiotaxis por las quimioquinas. ¿Y cómo se propaga la respuesta aguda? Aquí está, es súper sencillo este cuadro, prácticamente llega a ser al momento un ciclo donde tenemos un neutrófilo que englobó a un cristal. Esto va a provocar lisis del neutrófilo o activación del neutrófilo, ¿sí? Y esto va a provocar liberación de los contenidos celulares, que obviamente va a dar inflamación o activación de todo lo que es la granulación, liberación, granulación de interleuquina, de factor de necrosis, etc. ¿Ya? El estrés oxirreductivo, etc. Y esto, nuevamente como habíamos mencionado, llevar a que el neutrófilo migre más hacia la lesión, provocando mayor inflamación y daño articular de acuerdo a la perpetuidad de las lesiones y la inflamación. En cuanto a la clínica, hablamos de gota aguda y gota atofasia crónica. Generalmente los signos inflamatorios, bueno, ustedes ya los conocen. Habitualmente es una monoartritis en cualquier articulación, pero generalmente el tofo que más llama la atención y que todos lo conocemos a la gota es un tofo agudo en la primera articulación metatarso-falángica, que es lo que se llama podagra. Ahí tienen una foto abajo, ¿sí? Y también puede ocurrir en forma de poliartritis de 10 al 15% de los ataques. Puede haber una resolución espontánea en días o semanas, lo que habíamos mencionado. Generalmente algunos pacientes, si este ataque no es tan fuerte, muchas veces lo pasan solo, pero, o sea, sin tratamiento, pero en general son muy dolorosas. Y ya la parte crónica, con formación de tofos, todo eso, es una aparición insidiosa de una artritis indolora e inflamación de tejidos blandos. No siempre duele, pero sí puede reactivarse, ¿ya? Articulaciones generalmente son las distales y son articulaciones pequeñas y puede confundirse con osteoartritis ganglionar, que la vamos a ver en una fotografía aquí como ustedes ven aquí abajo, ¿ya? Donde tenemos, por ejemplo, el dedo pulgar con un ganglión o una osteoartritis ganglionar. Aquí ustedes ven en el dedo meñique. Muchas veces se confunden, ¿sí?, con tofos, pero en realidad son de etiología articular y corresponde más a de tipo artrósico. En el anterior no se olviden que tampoco están con signos inflamatorios, lo que en la gota sí generalmente son muy inflamatorios. La gota aguda, las claves, sí, intensidad máxima de los síntomas las primeras 8 a 12 horas. Los ataques generalmente aparecen por la noche o temprano por la mañana. Más comúnmente son monoarticulares, ¿ya? Y la articulación metatarsofalángica es la primera afectada en el 50% de los casos, ¿sí? Y otra articulación también pueden darse como tobillo, talón, rodilla, muñeca, manos. Particularmente yo he visto varias pacientes en rodilla, ¿ya? Entonces, pero generalmente la articulación metatarsofalángica, ya en la mayoría de los casos con un 50%.
Hay artritis, ya hablamos, enrojecida, o sea, eritema, caliente, muy sensible y con edema, ¿cierto? Los ataques se resuelven en cuestión de días a semanas sin tratamiento y ahí tenemos una figura del urato monosódico que es como aguja. Ya vamos a ver un diagnóstico diferencial también. Algunas claves clínicas de la gota crónica. Es un patrón de cambios sintomático. El tiempo entre ataques se acorta, o sea, a mayor cantidad de ataques, digamos, recurrencia de ataques, se va acortando entre un ataque y otro, ¿ya? Por eso no es de tan buen pronóstico, ¿ya? Y puede comprometer más articulaciones inclusive. La enfermedad atofasia puede provocar una artropatía destructiva. Vamos a ver algunas radiografías que provocan lesiones destructivas, lo que es súper relevante en el momento del diagnóstico artificial con espondiloartropatías seronegativas, con artritis reumatoide y con artrosis. Hay mayor riesgo de nefrolitiasis, como hablamos, y se asocia con comorbilidades como diabetes, síndrome metabólico, obesidad, aterosclerosis, dislipidemia y enfermedad renal crónica. Las lesiones tofáceas, aquí ustedes las ven, estas son ya lesiones groseras, muy avanzadas. En la A tenemos la famosa podagra, ¿sí? Múltiples tofos interarticulares y periarticulares, pero básicamente ustedes tienen ahí la podagra que llama la atención. Hay también observado las primeras articulaciones metatarsofalángicas bilaterales, como decíamos, y también en la mano, ¿ya? En la mano ustedes ven, a diferencia de los gangliones que son menores y no tienen esa característica de estar calientes, sensibles y eritematosos muchas veces. Los exámenes complementarios, el ácido úrico obviamente el primer examen a solicitar, todos presentan hiperuricemia en algún momento. Pero esto es relevante. Durante un ataque agudo, el ácido úrico sérico puede ser normal o bajo. Esto ya lo hablamos, ya vimos por qué, porque pueden reactivarse a nivel de la articulación por saturación de estos cristales, ¿ya? Entonces no siempre tiene que el ácido úrico estar elevado. Bueno, en un aspirado sinovial se ve turbio y marcadamente inflamatorio en neutrófilos y cristales de urato tienen forma de aguja y presentan una fuente birefringencia negativa al microscopio polarizado. Siempre pedir un hemograma completo para hacer diagnóstico diferencial, inclusive de artritis séptica, por ejemplo. Sí, frecuentemente leucocitosis neutrofílica y los marcadores inflamatorios, obviamente el VHS y el PCR. Aquí tenemos una foto de los cristales de ácido, cristales de urato monosódico, ¿sí? Extraídos a través, por ejemplo, de una artrocentesis, ¿sí? Donde se absorben, se funciona y se absorbe, ¿sí? Esto generalmente ustedes ven que son birefringentes a la luz polarizada. Los exámenes en cuanto a imágenes, radiografía simple, en la fase temprana no se justifica. En la fase tardía sí puede tener importancia por las erosiones que pueda tener, ¿ya? En sacabocado o borde sobresaliente. Ya vamos a ver algunas radiografías, ¿ya? La ecografía musculoesquelética, muchas veces para diagnóstico diferencial también, y se puede ver el depósito de cristales de estos uratos. Permite diferenciar los cristales de urato en la superficie del cartílago articular de los depósitos de pirofosfato cálcico en la sustancia del cartílago. Esto es un diagnóstico diferencial muy importante en relación a que los cristales de urato están en la superficie del cartílago. En cambio, como vamos a ver, por ejemplo, en los meniscos, ¿sí?
que son cartílagos también, vamos a ver que el pirofosfato está en el cartílago del menisco, ¿ya? Entonces se puede observar el signo del doble contorno, que ya vamos a ver, y la tomografía en general de energía dual. Puede ver con colores, detectar depósitos de gota, etcétera, pero que yo sepa no es tan utilizada. Aquí tenemos una gota tofacia crónica, donde hay grandes bultos excéntricos asimétricos de tejidos blandos, los tofos, ¿sí? Se observan erosiones gotosas subyacentes en varias localizaciones, en particular en la articulación interfalángica distal del meñique derecho y la articulación carpo-metacarpiana del pulgar. O sea, ustedes ven aquí en el pulgar y en el meñique, ven en las articulaciones interfalángicas distales que hay erosiones, ¿sí? Articulares, lo que en la artrosis podría ocurrir, pero en una etapa muy avanzada. Y sí también podría ocurrir, por ejemplo, en una etapa no tan avanzada de la artritis reumatoide. Aquí otros exámenes. Vemos aquí con flecha, erosiones asimétricas y bien delimitadas en la cabeza del primer metatarsiano y las erosiones menores en la falange opuesta, las flechas sólidas. Aquí tenemos estas flechas, ¿sí? Donde ven las erosiones grandes que se notan radiológicamente. Las erosiones mediales son característicamente más grandes que las laterales. Si ustedes ven aquí en la radiografía, sería el lado izquierdo suyo, que estas erosiones son bastante más grandes, ¿sí? En las interfalángicas que en que las de las mediales, ¿ya? Que las laterales. Y el signo del gancho, que está aquí en esta flecha punteada, ¿sí? En la margen inferior de la gran erosión medial de la cabeza del metatarsiano, ¿ya? El espacio articular está preservado y no hay osteopenia. Entonces, ¿por qué es importante esto? Ustedes vean ahí la articulación, ¿sí? La articulación está, el espacio está conservado. 2, no hay prácticamente esclerosis subcondral y no hay angostamiento o disminución del espacio articular, lo que podríamos esperar básicamente en una artrosis. Tampoco hay lesiones a nivel del cartílago articular acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque las lesiones básicamente son en tejidos blandos y áreas yuxtaóseas, por lo tanto provocan estas lesiones. Diagnóstico diferencial, bueno, de la gota aguda de la crónica, de la aguda, artritis séptica, celulitis, pseudogota, ya vamos a ver, y traumatismos, y ya en la crónica, artrosis. Aquí dice especialmente osteoartrosis ganglionar en mujeres, artritis reumatoides y psoriática también, ¿sí? Aquí tenemos un diagnóstico diferencial con la pseudogota, ¿sí? Recordar que la gota es por cristales de urato monosódico, ¿sí? Y la pseudogota es por pirofosfato de calcio, ¿sí? Y el pirofosfato está dentro de la sustancia del cartílago articular. En cambio que el urato monosódico, recordar que está no penetra el cartílago, ¿ya? Los síntomas, dolor, hinchazón, rigidez articular similares a la gota, afecta más la rodilla, la muñeca y el tobillo, ¿sí? Tratamiento es parecido al de la gota, incluyendo antiinflamatorios, colchicina y corticoides.
Aquí tenemos los cristales, el urato monosódico, ver cómo hay en aguja, ¿sí? Con refringencia, en cambio el pirofosfato de calcio, ¿sí? Son básicamente cristales de diferentes formatos, pero no son en aguja, ¿ya? Ahí disculpen, puse pirofosfato, es pirofosfato. Un cuadro para que revisen de diagnóstico diferencial, gota y pseudogota, que es generalmente lo que más el diagnóstico diferencial desafía. La edad, sí, la pseudogota es más de las personas mayores, la gota es generalmente edad media 50, 40 años. El sitio afectado, pequeñas articulaciones, la pseudogota, como habíamos visto ahí, puede ser las rodillas, por ejemplo, las más afectadas. Hallazgos clínicos generalmente son parecidos, a diferencia que en la pseudogota es como más silenciosa y es menos dolorosa, pero también hay dolor y edema. ¿Ya? Hallazgo radiológico, nuevamente el edema del tejido blando, ¿sí? Que no ocurre generalmente después hasta de 6 a 12 años después de ataque inicial, y en la radiografía de la condrocalcinosis, esto es o pseudogota, ¿sí? Vamos a ver calcificación del cartílago articular, en este caso por ejemplo el menisco. ¿Por qué? Porque es intrasubstancia del cartílago. Depósitos de cristales, bueno, el ácido úrico y el pirofosfato de calcio, y el tratamiento son semejantes. Y obviamente en la gota es el alopurinol que específicamente actúa a nivel de la N-metilsantina, por lo tanto en la pseudogota no interviene. Aquí tenemos una condrocalcinosis radiológica de los meniscos, ¿sí? Ustedes ven cómo esto está interarticular, no se nota esclerosis subcondral, no se nota geodas, no se nota, ¿cómo se llama esto? Osteofitos, por lo tanto no podemos pensar en una artrosis. Los espacios articulares están casi preservados, ¿sí? Esto obviamente ocurre generalmente en personas mayores, entonces a veces es muy difícil que no haya algo de artrosis, ¿ya? Pero ustedes ven estas líneas, ¿sí? Interarticulares, ¿sí? Que están con redondo, son los meniscos calcificados o condrocalcinosis que se llama. Aquí también tenemos lo mismo, ¿sí? En la misma imagen, pero con mayor detalle, mayor aumento. El tratamiento básicamente va a ser con la colchicina. La dosis de ataque es de 1 miligramo a 1.2, ¿sí? Y luego ir aumentando de 1 en 1 una hora después, o sea, una hora después. Y si persisten los síntomas, aumentar cada 12 horas hasta que se resuelva la crisis. O suspender o suspender si es que el paciente obviamente mejora o llega a un límite de tolerancia de la colchicina. No olvidarse que es bastante tóxica, ¿ya? Dosis total máxima es 1,5 a 1,8 miligramos, ¿ya? Y no repetir el esquema completo dentro de los siguientes 3 días, ¿ya? Eso es para evitar, digamos, la toxicidad. Y siempre cuidar la función renal y hepática, ¿sí? Tenemos que considerar también que puede haber competencia de receptores, ¿sí? Del metabolismo hepático con estatinas, con los fibratos, amiodarona y claritromicina. Y siempre tratarlas con cuidado en la persona mayor. Ya la gota aguda, también aquí tenemos un aspecto general que podemos usar no teniendo colchicina, damos indometacina,
Si no tenemos ibuprofeno 803 veces al día, naproxeno 502 veces al día o celecoxib 202 veces al día. O sea, son dosis de ataque. También se puede dar corticoides si fuera una articulación grande, ¿sí? Y de acceso, ¿sí? Que es de preferencia como si hay la posibilidad de hacerlo, ¿ya? También pues, se puede dar corticoides sistémicos, pero siempre considerando que estos deben ser por poco tiempo, ¿ya? El tratamiento de la hiperuricemia va a estar a todo paciente con gota que presente tofos, más de 2 ataques de gota al año. O sea, tienen que haber más, para que haya gota, tienen que ser más de, o sea, de 2 o más ataques al año, ¿ya? Hay que considerar que el paciente pueda tener enfermedad renal crónica o nefrolitiasis y debe recibir tratamiento farmacológico para reducir el urato. Se debe controlar el ácido úrico sérico regularmente, ¿ya? Y en caso necesario intensificar tratamiento, ¿ya? Generalmente el objetivo es lograr que sea 6 miligramos por decilitro. En la mayoría de los casos, el tratamiento para reducir el urato debe continuar de por vida. Obviamente esto va a depender de la fisiopatología, si es genética, si hay sobreproducción, si hay, generalmente esas son las dos causas más frecuentes, si hay una sobreproducción por trastorno genético o por eliminación, ¿ya? O sea, por ejemplo, una insuficiencia renal, etcétera. Algoritmo del tratamiento para reducir el urato sérico. Aquí tenemos un esquema, ¿sí? Tenemos que una artritis gotosa sintomática y uno más de los siguientes síntomas, que haya dolor, o sea, inflamación, ¿cierto? 2 o más por año, que haya enfermedad renal, sobreproducción, urolitiasis, tofos, se ve que hayan, o sea, si sea difícil tratarlo o los cuadros sean muy severos, ¿sí? Y por otro lado, si hay artritis gotosa tofacia. ¿Ya? Entonces aquí, primera línea, los tenemos acá, ¿sí? Los inhibidores de la xantina oxidasa, ¿sí? Como es principalmente el allopurinol, es el que más utilizamos, y también se usa el febuxostat, ¿ya? Que sí se puede usar, por ejemplo, en algunos casos, como vamos a ver. Y hay otras alternaciones, pero en general eso ya escapa a nuestro conocimiento, no, nuestro manejo desde el punto de vista de médicos generales o inclusive medicina interna o geriatría. Hay que ver el costo, la función renal, la excreción de ácido úrico y tolerancia al fármaco. ¿Ya? Aquí hay algunas cosas que pueden ir observando. Y de segunda línea tenemos para el, ¿cómo se llama? Cuando ya son muy como rebeldes, difíciles de tratar, usar lo que habíamos mencionado, el Probenecid, el Esinurad, etcétera, donde recién les decía que ya son más de especialidad. Y tercera línea, obviamente, más específico todavía. Este mensaje ya casi final es relevante, ¿sí? No usar antisantinas en crisis gotosa. Las antisantinas inhiben la xantina oxidasa, reduciendo la producción de ácido úrico a largo plazo, ¿cierto? Entonces, ¿qué pasa? Si se inicia en una crisis aguda de gota, puede ocurrir lo siguiente en breve plazo, ¿sí? O sea, puede inclusive perpetuar, ¿sí? Movilización de los depósitos de urato. Al disminuir la uricemia plasmática, los cristales ya depositados en tejidos, ¿sí? Tienden a movilizarse, liberando más cristales hacia el espacio articular. Por lo tanto, nueva crisis gotosa.
Por otro lado, fluctuaciones de niveles séricos. Al inicio hay una variabilidad transitoria, subida y bajada del ácido úrico, ¿sí?, que favorecen la sobresaturación local y precipitación de los cristales. Por lo tanto, nuevo ataque de gota. Y respuesta inflamatoria, que la movilización de cristales en sí desencadena inflamación intensa en la membrana sinovial, exacerba la crisis o provoca nuevas crisis en los primeros meses de tratamiento. Ustedes saben, por lo tanto, y esto creo que tiene que ser como ya algo aprendido, que en una crisis gotosa no deben usar, ¿sí?, alopurinol. Ahora, si ya usaba el paciente, se puede mantenerlo sin suspenderlos, ¿ya? Al iniciar, asociar profilaxis antiinflamatoria, colchicina, corticoide, bajas dosis, etcétera, al menos 3 a 6 meses para evitar esos ataques de rebote, ¿ya? Pero, mensaje fundamental, no usar alopurinol en la crisis gotosa. En el tratamiento no farmacológico tenemos estilo de vida y la dieta. Siempre, pero rara vez es efectivo sin un tratamiento farmacológico concomitante, ¿ya? La dieta, el fundamento es que puede reducir el ácido úrico solo en 1 miligramo por decilitro. Si tiene 7, 8, 9, como he visto pacientes, o 12 inclusive, obviamente es introducir medicamentos. Reducir las carnes rojas, riñón, hígado, extracto de levadura, marisco y proteína en general. Restringir el consumo de alcohol, básicamente la cerveza. Interrumpir un diurético que puede ayudar a reducir el ácido úrico sérico, ¿ya? En las mujeres con peso normal y dieta DASH, se ha visto que hay 68% menos de riesgo gotas que las mujeres que tienen sobrepeso o obesidad y no adherencia a la dieta DASH. Consideraciones terapéuticas, entonces, en base a lo anterior, al tratamiento, adherencia a un patrón dietético saludable, reduce el riesgo. Estos son estudios recientes que los inhibidores SGLT2 reducen las consecuencias de la gota por compensación antiinflamatoria, por elevación de la cetonemia y la secreción de interleuquina 2 beta. O sea, a ver, sabemos que los pacientes, los inhibidores SGLT2 provocan elevación de las cetonas. Entonces, estas compiten, ¿sí?, con algunos receptores inflamatorios, por lo tanto la inflamación no se da tanto. Y por otro lado, ¿sí?, también va a provocar secreción de interleucina 2 beta, que es un efecto antiinflamatorio, ¿ya? No suspender alopurinol durante hospitalizaciones, cirugía o crisis agudas, ajustar dosis sin insuficiencia renal aguda. Educación para el paciente y familia, cumplir régimen diario de alopurinol para evitar los brotes recurrentes y la progresión a artritis crónica y tofos. El alopurinol suspenderse solo si hipersensibilidad. De lo contrario, debe continuarse durante los brotes, enfermedades y procedimientos quirúrgicos. Y con esto estaríamos dado el tema sobre hiperuricemia, gota aguda crónica y algo sobre pseudogota.